del hielo ahí en el agua. No sé si alguien se ha bautizado así, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que se avientan unos clavados ahí así en los lagos donde estaba bien congelado, descongelan una partecita y se avientan ahí. Aunque es peligroso, ¿verdad? Porque se pueden perder así para salir hielo y que no salen. Pero sí, o sea, como que los rejuvenece eso, hermanos. ¿Verdad? No sé por qué lo hacen, pero el frío no debe de ser una excusa, ¿verdad? Para bautizarnos, ¿no? Como que no me voy a bautizar porque está frío, ¿verdad? En el verano. No, la persona se puede bautizar en el frío, ¿verdad? En el mero hielo, ¿no? Cuando está bien frío el río. Pero no creen que les estoy recomendando que lo hagan, ¿verdad? Pero sí, hermanos, se puede, ¿verdad? Pero, ¿qué es mejor? Pues escoger un buen tiempo, ¿no? El tiempo de verano. Pero no, eso no quiere decir que no se puedan bautizar en el frío, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir que para entregarse a Dios, la persona todo el tiempo es buen tiempo, ¿verdad? Hay unos que, pues que sí se bautizan en el frío, pero no se animan a meterse así en el hielo, entonces se van a Florida, ¿verdad? En ese sentido, pues no sé cómo está por allá por Florida, a qué temperatura esté ese estado ahorita, pero se van los hermanos así, manejando. En una ocasión, me acuerdo que unos hicieron los bautismos y se fueron para Florida los hermanos en caravana, ¿verdad? Se fueron allí cuando todavía estábamos ahí con el hermano Madaleno ahí en su casa. Con unos hermanos que se quisieron bautizar y los llevaron para Florida. Y allá los bautizaron, hermanos. Entonces, siempre, ¿verdad? Es bueno bautizarse en cualquier tiempo. Quisiera, hermanos, que viéramos algunos textos sobre este tema y pues a ver qué podemos aprender, ¿verdad? San Juan 3, 1 al 12. Quisiera yo fuéramos para allá. San Juan 3, 1 al 12. El Evangelio de Jesús, según San Juan, capítulo 3, vamos a ver del 1 al 12. Dice así, y síganme con su vista o con sus oídos, pero si quieran mejor con su vista, con su vista. Dice así la palabra del Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Bueno, aquí Jesús, hermanos, le da una enseñanza que el varón Nicodemo, este hombre pues
versado en las Escrituras, príncipe de los fariseos, experto en la ley, ¿verdad? Lo que era la ley rabínica, la Torá, y le da pues este mensaje de que era necesario volver a nacer, la luz de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y este nacimiento, hermanos, se tiene que llevar a cabo en el ser humano, ¿verdad? Dice que ya nacimos una vez del vientre de nuestra madre, biológicamente. Sin embargo, para entrar al reino de Dios se requiere un segundo nacimiento, ¿sí? Y este segundo nacimiento, hermanos, tiene efecto en el bautismo. Entonces al bautismo se le puede llamar, hermanos, un segundo nacimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona, hermanos, y curiosamente, ¿verdad? Lo que hablábamos del carácter, la persona toma un carácter, una forma de ver la vida, de responder ante la vida, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias desde niño. Y pues si este niño tiene buenos educadores, ¿verdad? Se le puede hacer más fácil aprender lo que es correcto y reaccionar quizás de una manera más correcta a la vida, a las circunstancias. Si no tiene un buen ejemplo, si no tiene buenos educadores, quizás va a errar un poco más este niño, este pequeño ser que va a entrar al mundo, ¿verdad? A enfrentarse a los retos, a los desafíos de la vida. Y así pues hay de todo. Hay quienes nacen en buena cuna, ¿verdad? En buenas padres que los dan buena educación. Hay quienes no tienen ni siquiera una guía. Los mismos padres están perdidos, ¿verdad? De esta manera pues no pueden guiar a sus hijos. Y hay de todo, ¿sí? Pero sea como sea, hermanos, el ser humano pues tiene una forma de ser hasta un cierto punto de su vida, pero la palabra de Dios nos invita a que cuando Dios nos hace el llamado, ¿verdad?, a que seamos sus siervos, a que cuando nosotros entramos a aceptar ese llamado, se nos considera como si hubiéramos vuelto a nacer una vez más, ¿verdad?, en una segunda ocasión. Y esta segunda ocasión, hermanos, es en el bautismo. Si una persona no es bautizada, únicamente pues tiene un primer nacimiento biológico, ¿verdad? Y ahí está. Pero el segundo nacimiento, que es en el bautismo, no lo tiene. Ahora, el simbolismo del bautismo, hermanos, es muy rico, ¿sí? No podemos decir, a ver, ¿qué simboliza el bautismo? Y decir, no, hermano, pues el bautismo simboliza la muerte del hombre pecador, o la muerte física, también tiene un simbolismo de la muerte física. O significa el renacimiento, o la resurrección, o el nuevo nacimiento. ¿O qué significa mi entrega total a Dios, verdad? Porque muchos han dicho y hablado sobre eso, sobre el significado del bautismo. Y la verdad, hermanos, es que el bautismo tiene muchos significados, ¿sí? ¿Simboliza la muerte? Sí. ¿Simboliza el renacimiento? Sí. ¿Simboliza la entrega a Dios completamente? Sí, al inmergirnos en el agua, que es el símbolo de la doctrina, el símbolo de la sabiduría. Entonces, mis hermanos, nosotros al ser bautizados se nos considera que hemos vuelto a nacer, que somos una nueva criatura. Por eso el texto que leíamos, ¿verdad?, en Corintios dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya las cosas viejas quedaron en el pasado, todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Es un renacimiento, un volver a empezar, ¿ok? Un antes y un después. Eso es el bautismo. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces otra vez, no puedes entrar en el reino de Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros, cada joven, cada adulto, cada anciano, debe de poner en su mente, ¿verdad?, que en determinado momento tiene que bautizarse.
para poder ver el reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que bautizarnos. Ok. Pero ¿qué es necesario para poder bautizarnos? ¿Qué necesitamos saber o tener o ser para bautizarnos? Bueno, fe, claro que sí, ¿sí? Inicialmente se tiene que tener fe en Dios, fe en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero conocimiento, arrepentimiento, entendimiento, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, que nos elevan como seres humanos. Tiene que haber una ciencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro ser. Y esa ciencia, hermanos, viene por la palabra de Dios. Viene por el estudio de la palabra de Dios. A medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos todo lo que está escrito, los ejemplos, las historias, las enseñanzas, los proverbios, nuestra mentalidad se tiene que elevar. De modo que esa mentalidad y esa sabiduría nos puede cambiar la vida. Hace ratito decíamos, hermanos, del poder, ¿verdad?, de la transformación de nuestro carácter. Y quiero decirles que hay personas que tienen un concepto de algo y su concepto no necesariamente puede estar bien, ¿verdad? Puede estar equivocado. Pero si nosotros les hacemos ver que su concepto, que ellos, de la forma como ellos ven las cosas, está equivocado o tiene errores o puede ser de otra manera, ¿qué creen que pasa en esas personas? Les cambiamos el chip, ¿sí? Se los podemos cambiar. La persona podemos impactar de una manera muy positiva únicamente con una palabra, con un consejo que le demos a una persona. Entonces es importante, hermanos, que cuando veamos y siempre que podamos, ¿verdad?, ayudar a las personas en sus ideas, vemos que las personas tienen ideas equivocadas, ayudarlos, ¿verdad?, que redirijan esa idea o que vean la parte que no están viendo, ¿verdad?, y puede cambiarles eso la vida, puede cambiarles completamente la manera de ver las cosas. ¿Ok? Entonces, Jesús hace y bautiza en San Juan 4, 1, 2, hermanos. Ahí adelantito pasen la hoja, hermanos. San Juan 4, 1 y 2. A ver, vamos a pedirles que nos ayuden, porque es necesario, ¿verdad?, que lean las escrituras. Vamos a pedirle a un hermano joven o hermana joven. A ver, nuestra hermana Esmeralda. Quiero empezar por mi casa porque dice que el juez por su casa empieza, ¿no? ¿Qué tal si empiezo a pedirles a otros y los de la familia no agarran su Biblia, ¿verdad? Entonces, por favor, estén listos con su Biblia. 1 y 2. De manera que como Jesús entendió, los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba a sus discípulos. Amén. Dice, hermanos, que los fariseos escucharon que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no se metía al río para bautizarlos, ¿verdad?, sino que sus discípulos eran los que estaban adentro del río bautizando a la gente, ¿sí? Sus discípulos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que el bautismo también se le conoce o se le debe de entender como un rito de iniciación en el discipulado de Cristo. Si nosotros somos discípulos de Cristo, somos creyentes en Cristo, ¿qué tenemos que tener para poder ser llamados cristianos? El bautismo, ¿sí? Tenemos que tener el bautismo para que seamos llamados cristianos y delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres se nos considere como cristianos, como seguidores de Cristo. Tenemos que tener el bautismo. Y dice que Jesús, hermanos, tenía más discípulos que los que tenía aquel predicador, ¿verdad? Aquel predicador que antecedió a Jesús en la predicación, que fue Juan el Bautista, que él venía con ese mensaje de arrepentimiento al pueblo. Decía, ¿saben qué? Arrepentíos de sus pecados
y bautícese cada uno de vosotros, confesando sus pecados. Y esta predicación, hermanos, llegó al pueblo de Israel, y muchos salían al bautismo de Juan, pero cuando Jesús empieza su ministerio, hermanos, ese número de personas que bautiza Jesús aumenta más que lo que hacía Juan. Entonces se empezó a dar a notar por los fariseos, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el bautismo es un rito de iniciación, como cuando una persona se hace miembro de alguna especie de club. Aunque claro, ¿verdad? Que aquí no podemos poner a la iglesia como un club, pero hay lugares específicos, ¿no? Donde uno no puede ir a comprar si uno no es miembro de esa franquicia, ¿sí? Necesita uno tener una membresía de ese lugar para poder gozar de ciertos beneficios que ofrecen esos lugares, ¿sí? Y no únicamente tiendas, hay más negocios que tienen hasta campos de golf, ¿verdad? Donde hay personas que no pueden entrar, únicamente los que son miembros, los que son los que los conocen, tienen sus datos, su información. Entonces esas personas son un grupo selecto que puede entrar a esos lugares. Pero el que no tiene esa membresía no puede entrar, hermanos, a esos lugares. O sí puede entrar, ¿verdad? Pero no puede, quizás, hermanos, beneficiarse de todos los servicios que ofrece. Entonces también aquí es lo mismo. Cuando una persona no es bautizada, hermanos, no puede tener todo digamos, lo relacionado con el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no puede tomar la Pascua porque se le considera extranjero. Se le considera que no es del cuerpo de Cristo aún, que no es del cuerpo de Jesús. Y por eso, mis hermanos, eso a nosotros nos tiene que calar, ¿no? Nos tiene que decir, bueno, pues ¿cómo que no soy cuerpo de Cristo? ¿Cómo que no soy iglesia de Cristo? Bueno, la respuesta la tenemos nosotros mismos, ¿verdad? La decisión de iniciar el aceptar la doctrina de Dios está dentro de nosotros mismos. Aquí no se hace acepción de nadie, sino la acepción, ¿quién la hace? La misma persona. La misma persona que no quiere bautizarse, esa misma persona es la que está haciendo su acepción, se está haciendo a un lado. Entonces, mis hermanos, ¿de qué edad se pueden bautizar? ¿De qué edad se deben de bautizar? Uno podría pensar, ¿verdad?, en ciertas edades, y decir, ¿no?, pues que a los 20, ¿no?, como Jesús a los 30, pues yo también me bautizo a los 30, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la verdad es que tenemos que tomar el ejemplo de los hermanos que se han bautizado. ¿A qué edades se han bautizado los más jóvenes que ustedes han conocido? A los 13. ¿Las hermanas mencionaban alguno? ¿Usted, hermana? ¿Mencionó algún número o no? ¿Usted que tiene hermano ya eso? Bueno, pues yo me bauticé a los 13 años. ¿13 años? Ok, gracias por su información. Ok. Pero también mencionó 13 años, ¿usted, hermano? ¿Alguien más? Ok. La verdad, hermanos, es que una persona se puede bautizar a esa edad, a una edad temprana, de cuando empieza la juventud, ¿sí? Porque ahí es cuando empieza la persona, pues, a cometer pecados, ¿sí? De repente la persona, más si no está instruido en la palabra de Dios, hermanos, pues, y no toma muy en serio las cosas, ¿verdad? Pues va a cometer muchos errores. Pero eso sí, aquí en la iglesia, hermanos, en la iglesia de Cristo, una persona que se bautiza a los 13 años, ¿sí? ¿Se puede bautizar? Sí se puede bautizar. Nada más que tiene que saber qué es lo que está haciendo, ¿sí? Exactamente, tiene que saber que lo que hizo fue un pacto con Dios
de que iba a ser fiel a Dios, a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios. Y eso a veces algunos jóvenes quizás no lo puedan estar tomando en cuenta, o en algunas iglesias también no les hacen conciencia de eso. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos bautizamos, una persona se bautiza, debe de saber que está haciendo un pacto con Dios, y que el simbolismo, hermanos, de que se sumerge a la agua, ¿verdad?, significa que toda su persona, todo su ser, se está, hermanos, entregando a Dios completamente. Cuando sale, una persona renovada, o una persona nueva, un ser nuevo en Cristo, un nacimiento nuevo en la palabra de Dios. Entonces leímos esto, vamos a leer, hermanos, en Mateo 3, 1 al 17. Los invito a que sigamos con esta lectura. Bueno, 3, 1. Dice así, voy a leer, hermanos, el versículo 1 en adelante, y quiero que me sigan con su vista para que avancemos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque ese es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Verdad? Y viendo él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ahora ya bien, también en la segura está puesta la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os he bautizado en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El bautismo del Espíritu Santo y en fuego. Y su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, aquí nada más. Aquí Juan hace una introducción sobre Jesucristo, sobre la grandeza de Jesucristo, ¿verdad? Dice que viene uno atrás de mí. Yo los estoy bautizando para arrepentimiento en agua. Juan, ¿verdad? Pero viene uno más poderoso, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, que es Jesucristo. Dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y el verso 6, hermanos, nos dice algo muy interesante. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ¿qué se debe de entender en el bautismo? La confesión de pecados. Cuando una persona confiesa sus pecados, ¿qué significa esto? Quiere decir que le está pidiendo perdón a Dios por sus pecados. ¿Ok? Cuando nos bautizamos también, hermanos, recibimos el perdón de pecados en el bautismo. ¿Ok? Ahí se recibe todo el perdón de los pecados pasados, o hasta ese momento cuando se bautizó. Ahí se le perdonan todos los pecados. ¿Ok? Espiritualmente hablando, en una forma espiritual. Por eso cuando sale del agua, es considerado como si fuera una nueva persona, un nuevo nacimiento, porque se le considera que no tiene pecados, porque es como si acabara de nacer. Cuando una persona acaba de nacer, pues entiende que es un ser
que no ha hecho ningún crimen, ¿verdad? Que no ha hecho nada malo y pues que está limpio de pecados. Entonces cuando la persona se bautiza, completamente todos sus pecados se perdonan y es un nuevo ser, una nueva criatura en la palabra de Dios. Entonces, esto de confesar los pecados, hermanos, es que una persona debe de reconocer cuáles son los pecados que tiene. Ahora, en una ocasión decía un hermano, bautízate. Y contestaba este hermano, pero ¿para qué me voy a bautizar, hermano? Para 3 pecaditos que tengo, como unos charalitos, mis pecaditos, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de una persona muy grande, o sea, grande de edad, ¿verdad? Y consideraba que solamente tenía 3 pecados como charalitos. Entonces, hermanos, realmente, no, lo que no sabía él, que esos 3 pecados ya habían crecido y estaban grandotes como Leviatán. Tenía 3 pecadotes. Es decir, que los pecados que aparentemente la persona piensa que tiene pecados chiquitos, pues eso es lo que el Satán hace, que trabaja así. La persona piensa que peca poquito, pero de poquito en poquito se hace un gran charco, ¿verdad? Entonces el pecado del ser humano, hermanos, delante de Dios realmente es grande. No es una cosa pequeña, ¿no? Es una cosa que nosotros podemos subestimar. Y no debemos de subestimar ninguna clase de pecados, ¿verdad? Por muy pequeños que nos parezcan, porque los pecados se van acumulando en el alma de las personas y ahí los van trayendo, ¿verdad? Entonces en ese momento hay que bautizarnos para que se borren esos pecados, confesemos a Dios, ¿verdad? Decirle a Dios, te he faltado, he hecho lo malo. Fíjense, ahí yo leía una vez un libro de rezos del pueblo de Israel, una parte que se llama la confesión. Esa confesión era muy interesante porque decía: confieso haber pecado, así como los católicos, ¿verdad? Pero más o menos creo que de ahí aprendieron ellos. He pecado en faltas inmorales, he pecado cometiendo adulterio, viendo mujeres prohibidas, he pecado robándole a mi prójimo, conscientemente e inconscientemente, he pecado ofendiendo a mi prójimo con palabras, he pecado en cuanto a tus sábados, he pecado en cuanto a he calumniado personas, y viene siendo así todo, hermanos. Y decía yo, pero ¿cómo es esto, no? ¿A poco así tantos pecados? No, pero lo que esa oración, hermanos, nos viene a abrir los ojos de que muchas veces la persona peca y ni cuenta se da de que peca, ni cuenta se da. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer, hermanos, una persona? Pues realmente debe de meditar en su conducta, cómo nos conducimos en la vida, hermanos, y pedirle perdón a Dios. Ahora, ya dijimos que en el bautismo se perdonan los pecados, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando la persona se bautiza y sale del bautismo, ¿ya no comete pecados en el futuro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Fíjense cómo está el detalle. Y aquí yo quiero llamar a una reflexión sobre algunos hermanos y hermanas tienen esta posición. Yo la he escuchado en varias ocasiones. Tienen esta posición. Mira, ¿sabes por qué no me bautizo? Mira los que se bautizan, mira cómo son. Son bautizadas. Mira cómo se comportan. ¿Sí lo han visto ustedes en alguna persona? ¿O no? O nomás yo lo he visto, ¿no? Yo sí lo he visto. Ahora, esa persona, hermanos, ¿está correcta o incorrecta? Bueno, las dos puede ser que sí sea verdad su punto de vista, pero está incorrecta. ¿En qué parte está incorrecta esa persona? En que
las personas, hermanos, cuando se bautizan, no significa que después no se van a equivocar en su forma de conducirse al 100%, pero sí en cuanto a pecados de muerte. ¿Sí? En cuanto a pecados de muerte, sí nos tenemos que frenar de pecar. Pero hay otra clase de pecados que se llaman pecados no de muerte. Y son esos pecados no de muerte los que muchas veces la gente o estos hermanos son los que ven pecados no de muerte, pero para ellos se les hacen de muerte. ¿Sí? Para ellos se les hacen pecados, pero no son pecados de muerte, son solamente defectos de los seres humanos, defectos como personas. Ahora, si son faltas que se tienen que corregir, sí son faltas que se tienen que corregir, ¿verdad? Pero eso es muy diferente a un pecado de muerte. Ahora, lo que debe de hacer esa persona, yo me pongo a pensar, bueno, esta persona, tal vez eso es lo que le está impidiendo, pero si de veras esta persona o este tipo de personas piensan que ellos lo harían mejor, pues que lo demuestren, ¿verdad? Que lo demuestren, que se bauticen y que les digan, me voy a bautizar para enseñarles cómo se debe de servir a Dios, ¿verdad? Esa es la actitud que deben de tomar. Y no me voy a bautizar porque estos no cumplen. No, esa es la parte equivocada. Entonces, aquí llegamos. Entonces, ¿cómo confesaban sus pecados, hermanos? Vamos a ver el libro de Hechos 19, 18 y 19. Hechos. Sí. ¿Leo? Sí, hermano, por favor. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Amén. 50,000 denarios. Imagínense qué dineral es ese, ¿verdad? 50,000 denarios, hermanos. Pero no fue lo que más dice, que la gente que creía en el Evangelio, en la palabra de Dios, venía confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos a Dios, y quizás ante los apóstoles también, hermanos. Y decían, Señor, yo te he ofendido, he hecho lo malo ante tus ojos, y perdóname, y se bautizaban para iniciar una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Esa es la idea. Y había unos hermanos que dicen que habían practicado vanas artes, trajeron libros de brujería, ¿sí? De hechicerías. ¿Existe la brujería y la hechicería, hermano? Sí. Bueno, pues según la Biblia sí existe, hermanos, ¿verdad? Aunque también hay mucha charlatanería, pero sí existe según lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice que estos libros los echaron, hermanos, al fuego, los quemaron, diciendo, yo hasta aquí llegué con estos libros, ya no más, hasta aquí los quemo, ¿verdad? Y ya no más voy a volver a cometer estos pecados que venía cometiendo. Y se bautizaban, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que estar dispuesta a dejar su vida pasada. Tiene que estar dispuesto a dejar su pecado, a dejarlo y decir, pues ahora, de aquí en adelante, yo ya no más, si me gustaba, pues fumar droga, ya no más, sino que de aquí en adelante yo ya no voy a volver a cometer esto. Y así muchas otras cosas, ¿no? Que las personas pueden venir arrastrando en sus vidas, muchos pecados, hermanos, porque los pecados son cuantiosos. Hay mucha clase de diferentes pecados, ¿verdad? Y dentro de los mismos pecados hay diferentes formas de pecado. Entonces, el ser humano, hermanos, está prácticamente pues lleno de errores por donde quiera. Y cuando no es una cosa, son en otra parte, pero la persona tiene que saber identificar cuáles son sus faltas delante de Dios, confesárselas a Dios y pedirle perdón a Dios, y Dios le perdona todos los pecados. Ahora, ¿qué pasa con los pecados después del bautismo, hermanos? ¿Qué pasa? Pues por esos pecados, la persona, mis amados hermanos, todo el tiempo tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios en todas nuestras oraciones. En especial al final del día,
O sea, la persona tiene que hacer su oración, decir, ¿sabes qué, Dios mío? En este día, gracias por este día que me has dado, por este día tan bueno, por todas las bendiciones, por toda tu ayuda, y también perdóname todos mis errores que pude haber cometido. ¿Sí? Porque nadie puede decir que no comete errores, que no hace, ¿verdad?, algo que no esté correcto a los ojos de Dios. O inclusive ante los ojos de los hombres podemos a veces ofender a la gente, ¿verdad? Y también se vale también pedirle perdón a la gente cuando nosotros ofendemos a alguien. Se debe de pedir disculpas, hermanos. Ok. Vamos a ver, hermanos, la conversión de un hombre en Hechos 16, 25 al 34. Dice que en una ocasión, hermanos, Pablo y Silas, y había otros que iban ahí con ellos, parece que hasta iba Lucas, iban caminando por la plaza de ahí de un lugar que se llamaba Filipos, y había una muchacha que tenía un espíritu pitónico. Dice que este espíritu adivinaba cosas, ¿verdad? Y que siempre que pasaban estos hombres, estos siervos de Dios, ella empezaba a ir atrás de ellos, ¿verdad? Y a gritar, ahí a toda la gente, de estos hombres son los siervos de Dios, que os anuncian el camino de la salvación. Y eso le fastidió al apóstol Pablo, y dice que reprendió al espíritu que estaba dentro de esta mujer, y el espíritu se salió de ella. Y cuando los dueños de esta muchacha, pues era esclava, esta muchacha era una esclava, los dueños se dan cuenta de que se había salido ese espíritu de adivinación, se enojaron contra Pablo. Le dicen, ¿sabes qué? Lo acusaron ante las autoridades y se los llevaron a la cárcel, hermano, a la cárcel, por haber hecho eso. Y allá en la cárcel los azotaron, y luego dice que los encerraron a la cárcel de más adentro, y que les apretaron los pies en el cepo, con cadenas ahí en la tierra, unas cadenas, hermanos, que estaban enterradas en la tierra, ahí los encadenaron. Y también dice que cuando llegó la noche, el apóstol Pablo y Silas estaban cantando a Dios, y los siervos, los encarcelados que estaban ahí, escuchaban, ¿verdad?, ese cántico del apóstol Pablo y de Silas. Entonces, vamos a leer esta segunda parte de lo que pasa después. Y después que los hubieron herido, ¿cuál les dije, hermanos? 24. Ok, dice. ¿Cuál les dije que leyéramos, hermanos? El 25. 25, ok. Mas a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, estaban orando, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos
a su casa, les puso la mesa y se gozó de con toda su casa había creído a Dios. Ahí nada más. Sí, hasta el 34. Entonces este carcelero, hermanos, que estaba cuidando la cárcel donde estaba Pablo y Silas y había más presos, cuando pasa este terremoto en ese lugar, hermanos, en esa cárcel, dice que en ese momento se abrieron las celdas, ¿no? Y cuando ve él, porque estaba como dormido este hombre, entonces ve que pasa el terremoto y ve que las celdas se abren, y así yo me imagino que como que estaba así como toda la tierra volando en el aire, no sé cómo, hermano, yo así me imagino. Y dice que él pensó que ya se habían escapado los presos, y agarra su espada y se quería matar. Ahora, ¿por qué se quería matar, hermanos? No había cuidado bien la cárcel. Porque no había cuidado bien. No, porque lo iban a ejecutar. Pero ¿por qué lo iban a ejecutar si no era su culpa de él? Así pensó él. Eso pensó él. Lo que pasa es que esas leyes así estaban, hermanos, ¿sí? Una persona que era guardia estaba que si de alguna manera se le escapaban los presos, era que él tenía la culpa. ¿Por qué? Porque probablemente le pagaron y lo habían sobornado y entonces los habían dejado salir. Entonces, para que no un guardia no hiciera eso de venderse, de corromperse, decía, ¿sabes qué? Tú te corrompes y pues te vas a morir, ¿sí? Y ese tipo de leyes estaban. También los esclavos, la ley sobre los esclavos. Si un esclavo llegaba a matar a su amo, ¿qué pasaba, hermanos? No únicamente lo mataban a él, mataban a todos los esclavos de ahí, de ese lugar, ¿sí? de esa casa. ¿Para qué? Para que un esclavo no se le ocurriera matar a su amo, ¿sí? O sea, porque ven que los maltrataban. Entonces tú matas a tu amo, a tu jefe, pues lo que va a pasar es que vamos a matar no tan solo, como decía, hermano, a su familia y a todos los demás esclavos que estaban ahí. Entonces, por eso la gente se retraía de hacer ciertas cosas por las leyes que eran muy duras, ¿sí? Entonces este hombre, al ver que ya lo iban a matar, porque pues ya se habían escapado los presos, pues se quería quitar la vida. Pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y verdad dice que pidiendo luz, él se acercó temeroso y creyó a Dios. Y lo curioso es, hermanos, tal vez, porque si él ya se va a matar y ellos se pueden escapar, Pablo lo podía haber dejado que se matara, ¿verdad? Pues ya que se mate y nos vamos bien tranquilos, ¿no? Pero no. Ahí están los principios de la vida, la importancia de la vida y los principios de Dios, ¿verdad? Entonces, él, hermanos, en vez de eso, pues él asegura, yo entiendo así, asegura a los demás presos, ¿verdad? Encierra las cárceles y ya se lo lleva a su casa. Yo no entiendo realmente exactamente qué es lo que pasa ahí, hermanos, pero yo me hago así como un rompecabezas, porque si se dan cuenta en esa descripción de esa historia, uno tiene que ser como un rompecabezas de lo que pasó ahí. En qué momento se bautizó, en qué momento le habló a toda su familia, se lo llevó a su casa, le lavó las heridas. Es un rompecabezas, hermanos, que uno tiene que armar ahí cómo fue que sucedió todo esa noche. Pero se debe entender, hermanos, que él cree y dice que se bautizó y estaba contento. Dice la palabra de Dios, hermanos. 34. Llevándolos a su casa les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Ahora, cuando la persona se bautiza, mis amados hermanos, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo en lo personal sí me pasó. Y yo los invito a que nos volvamos a experimentar de esta manera. ¿Cómo se pone uno después de bautizado? Dice, ya me bauticé. ¿Cómo se siente uno, hermanos? Así, no sé si se quieran recordar un poquito después de eso. Se siente uno contento, feliz, ¿verdad? Como que siente uno que descansó de sus pedazos, de sus pecados, se fue con el río. Se siente uno así como aliviado, mis hermanos.
aliviado, ¿verdad? Y eso, hermanos, nosotros, ese sentimiento no se debe de quitar, no lo debemos nosotros de olvidar. Tenemos constantemente que estar reviviendo ese sentimiento. ¿Por qué? Porque hemos creído a Dios, hermanos. Y bienaventurado aquel, ¿verdad?, que es llamado a las cenas del Cordero. Bienaventurado todo aquel que es llamado al reino de Dios, ¿verdad? Y solamente es que sigamos firmes en la fe y en los mandamientos de Dios. Ya hemos sido llamados, hemos sido bautizados, hermanos, y nuestros pecados pasados, nuestra vida pasada pasó, y ahora estamos en una vida nueva. Ahora, en esta vida nueva hay que, hermanos, mejorar nuestra forma de obediencia a Dios hasta el punto que sea como la de Cristo, ¿verdad? Que Él es la meta a seguir, o el ejemplo, ¿verdad? Aquel modelo a seguir y hacer. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos nos bauticemos pronto, el tiempo se termina y paz a vosotros.